Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Hermana Aurita, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Hola, Gaby, Jennifer, Dios Buenas noches, pastor. Dios les Buenas bendiga, noches buenas a todos. noches. Dios les bendiga. Herbert, Buenas noches, pastor. hola, Buenas noches. Abigail, Dios les hermana bendiga. Buenas Zenaida. noches, bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, pastor. Gracias, hermana Elcita, hermano Marcos Antonio Buenas Pérez, noches, hermano pastor. Dios le bendiga, hermanos, que el Señor les bendiga. hermano Edgar, Dios les bendiga. Bueno, yo quiero que me acompañe a orar. Hola, porque que Dios nos dé sabiduría para hablar y entendimiento. Buen Señor Jesús, Dios bueno, Dios santo, Dios todopoderoso. Venimos, Señor, delante de tu presencia, oh Jehová de los ejércitos. Necesitados, Señor, de tu palabra, de tu enseñanza, necesitados de poder comprender, papito lindo, de tener entendimiento, Señor Dios. Tu palabra dice que tu pueblo perece por falta de conocimiento y nosotros queremos tener ese conocimiento que viene de tu parte para poder comprender, papito lindo, aquellas cosas a las cuales nos enfrentamos, papito lindo. Te rogamos, oh Jehová Dios, que tu palabra preciosa descienda, que tu enseñanza venga sobre nosotros, papito lindo. Te rogamos por el amor de Cristo Jesús, por el nombre de Cristo Jesús, que nos bendiga, Señor Dios. Sabemos, Señor Dios, que por nuestro Señor Jesucristo nos podemos acercar a ti y decirte, papito lindo, Abba Padre, sabiendo que si pedimos buenas cosas, tú nos las darás, y hoy te pedimos de tu palabra, de tu rocío, de tu enseñanza. Pero como lo hemos venido pidiendo, oh Jehová Dios, queremos, papito lindo, poder estar, de cerca para oír tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, para comprender más allá de lo escrito según tu voluntad, oh Jehová Dios, en el nombre de Jesús. Y así, Señor Dios, queremos estar en lo íntimo contigo. Y para eso te rogamos el sacrificio de Cristo Jesús y la sangre que brotó de esas llagas, papito lindo, en el nombre de Jesús, sacrificio santo, con esa sangre nos cubrimos, para que sean borrados de nosotros, Señor, pecados, transgresiones, iniquidades, maldad, y poder acercarnos confiadamente, papito lindo, y oír tu palabra. Desde ella te damos gracias y te bendecimos. Te pedimos, Señor Dios, que sigas bendiciendo la vida de nuestro apóstol, tu siervo Sergio Enríquez, que guardes y bendigas a su esposa, que bendigas, Señor Dios, y prosperes aún más a sus hijos, a sus nietos y aún a sus bisnietos. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, yo les voy a empezar a presentar las diapositivas y quisiera que platicáramos un tema que quisiera que pues, si tiene dudas, hoy sí, yo quiero que me pregunte. Eh, Porque vamos a platicar de algo para poder llegar a una conclusión. Espero poderlo tomar de la mano e irlo llevando a esto, a donde quiero yo llevarlo. Entonces, yo quisiera hablarle de la primera parte que yo le puse por nombre. Vamos a ver, ya sé por qué no. Que ahora sí. Le puse la primera rebelión. Y para poderme dar a entender por qué le ponemos la primera rebelión y qué es lo que tenemos que entender de esto, yo le voy a llevar algunos versículos y algo que ya hemos hablado en otras oportunidades y que está escrito en la Biblia, para poder pasar a algo más y después de eso sacar una conclusión con la cual yo quiero que usted me ayude a sacar. La primera rebelión. Fíjese bien, dice. Cuando nosotros vemos la Biblia, nosotros vemos que hay historias que están, que no están escritas con detalle.
Probablemente porque no sé cómo le decían a usted, pero a mí me decían, ¿qué te importa? Pero hay cosas que están escritas, son un misterio, no son un secreto, y si es un misterio, pues podemos acceder a ellas y pedirle a Dios revelación. Y yo le pongo este versículo, Zacarías 14, pues, 14:13. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Si usted regresa en el contexto, los primeros 2 versículos está hablando de cuando el Señor Jesucristo va a venir a derrotar a aquellas naciones, pero ya estamos al final del milenio. Pero después de eso, dicen, como peleó en el día de la batalla. ¿Ok? Entonces, si nosotros entendemos que el Señor Jesucristo, en su venida epifánica, al final de la gran tribulación, va a venir a hacer la guerra, y entendemos que después del milenio, el enemigo va a ser soltado y va a convencer a las naciones de ir a una batalla contra Dios, y Dios va a pelear esa batalla. Entonces entendemos que como peleó en el día de la batalla, está diciendo pasado, no es esos 2, sino tenemos que entender que hubo una batalla previa, una batalla en la cual el Señor peleó, y es una batalla, wow, ¿hace cuánto tiempo? A saber. Ahora, fíjese bien, mire pues, cuando nosotros nos vamos y vemos lo que ha pasado, de lo que está descrito que ha pasado en la Biblia, y yo lo llevo a Génesis 1:1 y 1:2, lo hemos platicado en varias oportunidades. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ok, entonces hemos enseñado, y ahorita le voy a poner los pasajes contextuales para que veamos que en medio de Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay una historia que no está contada en el libro de Génesis, aunque sí está descrita en algunos pasajes del Antiguo Testamento, y está dicho qué pasó. Primero pongamos un poquito de contexto. Fíjese bien, hagámoslo de la siguiente manera. Ok, yo le puse aquí los versículos contextuales. Fíjese bien. Primero le pongo en un extremo Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el otro extremo le pongo Génesis 1:2. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Ahora, fíjese bien. Estas 2 palabras, sin orden y vacía, una se dice tohu, orden, y la otra vacía se dice boku, así se dice más o menos en el hebreo. Ahora bien, en esta línea de acontecimientos, yo le pongo abajo de Génesis 1:1 Isaías 45:18, porque mire, porque así dice el Señor que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo y la estableció, y no la hizo un lugar desolado. Esa es esta palabra, tohu, es la misma palabra, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ninguno otro. Entonces, cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Él la formó y no estaba desolada, y la formó para estar habitada. Pero si nos vamos a Génesis 1:2, dice que estaba sin orden. Esa es la misma palabra desolado, tohu, y vacía. ¿Ok? Entonces, cuando Dios creó la tierra al principio, no estaba sin orden, no estaba desolada, estaba en orden. Y no la hizo para estar vacía. Muy bien, pero, le repito, en Génesis 1:2 está tohu y bohu, sin orden y vacía.
Pero en medio le pongo este pasaje, que es un pasaje contextual y está en Jeremías 4:23. Miré a la tierra. Jeremías está teniendo una visión. Cuando Dios le da visiones a sus profetas, les puede enseñar el futuro o les puede enseñar el pasado para ahí desprender una enseñanza. Entonces aquí Dios le está mostrando a Jeremías el pasado y le dice, miré a la tierra y he aquí que estaba sin orden, tohu, y vacía, bohu, y a los cielos y no tenían luz. Miré a los montes, he aquí temblaban, y todas las colinas se estremecían, y después dice que vio y no había hombre alguno. Eso quiere decir que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hubo un acontecimiento en el cual la tierra quedó sin orden y vacía. Entonces, si nosotros vemos, ¿ok?, ¿qué ha ido pasando en la tierra? Yo aquí le puse ya Génesis 1:1. Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 4:23. Aquí hubo una destrucción. Génesis 1:2. Aquí está descrito cómo quedó después de la destrucción. Muy bien. Y viene Dios y restaura la tierra. Usted sabe la historia, sabe de Adán, sabe que la maldad de los hombres después de que Adán es sacado del paraíso, y entendemos que no solo Adán y Eva existían en la tierra, en el paraíso sí, pero en la tierra no. Fueron sacados del paraíso cuando ellos tuvieron a Caín y Abel. Usted sabe la historia, Caín mató a Abel y Dios lo echó de su presencia, pero dice que él se volvió vagabundo y encontró mujer en una ciudad que se llamaba Nod. Nod quiere decir errante. Eso quiere decir que la gente de Génesis 1, que no es la misma de la Génesis 2, ahí estaba, pero había sido, se había contaminado. Muy bien. Pero usted sabe la historia, está en la descendencia de Adán, la descendencia por medio de Set, la descendencia de Caín con los que habitaban acá. Pero la maldad fue mucha. Los hombres, la tierra estaba llena de violencia. Génesis 6:3, y Dios dijo, voy a destruirlos. Y los destruyó con un diluvio. Usted sabe la historia. Termina el diluvio, Noé presenta una ofrenda, es agradable a Dios. Pero Dios viene y habla acerca de la tierra. Mientras la tierra permanezca en la siembra y la siga el frío, el calor y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Entonces empieza un periodo en el cual dijo Dios que jamás iba a destruir otra vez la tierra con inundación. Ok, entonces viene nuevamente un periodo de restauración porque hubo una destrucción. Ok, si yo se lo pongo acá, aquí está Génesis 1:1. Ok, aquí está en Génesis 4:23 el juicio prediluviano, un juicio que fue antes del diluvio. Aquí en Génesis 6:13 está el juicio del diluvio. Y en Génesis 8:22 está la restauración después del diluvio. En Génesis 1:2 está la restauración después del juicio, porque hubo un juicio aquí en la tierra que fue antes del diluvio, es un juicio prediluviano. Y está el juicio del diluvio. Son tiempos diferentes. ¿Ok? Aquí es el principio. Ahora, fíjese bien. Cuando uno mira el contexto bíblico, uno entiende que antes de Génesis 2 había un gobierno angelical sobre la creación. Y la cabeza federal de aquel gobierno estaba llevada por un ángel que era el sello de la perfección, cubridor de secretos, y no era un ángel, era
un querubín, ¿ok? Pero este querubín quiso ser igual a Dios y fue despeñado, pero ya había hecho cosas muy malas. Decía que él no soltaba a sus prisioneros, se había convertido en un dictador, ¿ok? Pero ¿por qué se había convertido en un dictador? Mire cómo dice Ezequiel 28:5 acerca de este personaje, que el Señor Jesús lo reprenda. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que, fíjese bien cómo dice esta versión moderna Prat y algunas otras versiones, hasta que la iniquidad fue hallada en ti. ¿Por qué este querubín pensó en su momento, subiré y pondré mi trono en el monte de Dios, a la par de las estrellas, y me haré semejante al Altísimo? Porque había sido contaminado, y había sido contaminado por una entidad, por una entidad que es la iniquidad, hasta que la iniquidad está, al ponerle un pronombre, le está dando personalidad hasta que la iniquidad fue hallada en ti. Hasta que la iniquidad fue hallada en ti. Entonces, la iniquidad contaminó a aquel que era el gobernante de aquella creación. Entonces, Dios viene y manda un juicio, que ya lo vimos en Jeremías 4:23, y el resultado de ese juicio lo vemos en Génesis 1:2. ¿Okay? Después de esto viene el hombre y lo que platicamos, y la tierra se llena de maldad. Pero es muy interesante que cuando la tierra se llenó de maldad, ¿ok? Fue porque habían mezclas. Ya hablamos que estaban los descendientes de Adán. ¿Quién los representaba? Set. Y venía una línea de ellos que no se había contaminado y que se fue contaminando hasta llegar a Noé. Noé traía una genética pura desde Adán, por eso dice que era perfecto en sus generaciones. El último que te daba, perfecto en sus generaciones. Pero en el tiempo antes de Noé había descendencia de Adán pura, pero también había descendencia de Adán que se había mezclado con los de Génesis 1, del final. El Caín se mezcló con una mujer de Nod, que no había salido del paraíso, del Edén. Entonces ya teníamos a la descendencia de Adán, la descendencia de Caín, porque se había corrompido, la mezcla de la descendencia de Caín con la mujer de Nod, ¿ok? Y en ese tiempo había gigantes, estaban las mujeres, las hijas de los hombres, y vinieron ángeles y tuvieron Gibor. Y estos Giborín y los gigantes contaminaron la tierra de violencia. Pero les decía, es interesante que antes de que viniera el juicio del diluvio, vinieron ángeles a contaminar la tierra. Fue una potestad no angelical la que contaminó aquel querubín, ¿ok? Como le estoy poniendo. Y a raíz de eso fue el juicio antes del diluvio. Después vinieron ángeles, creció la maldad y entonces vino el juicio del diluvio. Muy bien. Ahora mire, la iniquidad. ¿A qué se refiere? Mire pues, Zacarías 5:6. Y dije, Dios le da una visión. Y dije, ¿qué es? Y el que le está presentando la visión a Zacarías le dice, esto es el efa que sale.
Y añadió, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí, una tapa de plomo fue levantada y había una mujer sentada dentro del efa. Entonces dijo, esta es la maldad. Y arrojó al interior del efa la tapa de plomo sobre su abertura. Luego alcé los ojos y miré aquí. 2 mujeres salían con el viento en sus alas y tenían alas como alas de cigüeña y alzaron el efa entre el cielo y la tierra. Esto está en la tierra de Sinar, ¿ok? Entonces, en la tierra de Sinar, Dios le muestra a Zacarías dos potestades femeninas. La maldad, son estas 2 mujeres, y la otra es la iniquidad. Si yo regreso al versículo fue perfecto hasta que la iniquidad fue hallada en este personaje. Eso quiere decir que la maldad y la iniquidad, ¿ok?, fueron las que contaminaron a este querubín. ¿Ok? La maldad. 2 personajes, 2 mujeres salían con el viento en sus alas. La maldad y la iniquidad. Ok. Entonces, esto fue, obviamente, en Génesis 1 al principio. Es que cuando dice, creó Dios los cielos y la tierra, cuando dice, creó Dios los cielos, creó un espacio, ahí empezó Él a crear. Hemos hablado algunas veces de esto y creó estaturas espirituales, entes espirituales gigantescos. Creó a la sabiduría, porque dice la misma sabiduría que Él me derramó desde la eternidad. Él me creó. Entonces la sabiduría es una potestad femenina. Habían otras potestades que en su momento no tenían esos nombres. Sus funciones eran otros, pero la maldad y la iniquidad se rebelaron contra Dios y terminaron siendo la maldad y la iniquidad. Pero eso fue, ellas contaminaron a ese querubín. Ellas contaminaron a ese querubín. Ahora bien, fíjese bien, cuando nosotros nos vamos a la Biblia y vemos las entidades que gobiernan del lado de las tinieblas, nosotros vemos, yo le puse ahí los versículos, Oseas 13:14, la muerte, pero fíjese bien, no es el muerte, es la muerte, es una entidad femenina. Dios le dice a la muerte, muerte, yo seré tu muerte. Y la muerte tiene un imperio. Por eso dice que el Señor Jesús le quitó las llaves de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, al diablo le entregaron las llaves de la muerte para que gobernara allí. Pero sobre él hay una potestad que es la muerte. Oseas 13:14 lo puede ver. Zacarías 5:9. Vimos dos entidades, la maldad y la iniquidad. Nuevamente son entidades femeninas. Proverbios 9:13, el apóstol ha enseñado hasta la saciedad que muchas de estas mujeres, cuando se habla de alguna mujer en la Biblia, como la mujer insensata, son potestades espirituales femeninas. Proverbios 9:7. Si usted se va a Proverbios 23:27, encuentra otra potestad que se llama la ramera y otra que se llama la mujer extraña. Y tienen armas. De la mujer extraña dice que reduce el alma, encadena el alma del varón.
que para ella el varón es como un bocado de pan, come hombres, ¿ok? En Apocalipsis 17:1 y en otros versículos de Apocalipsis vemos a la gran ramera que se sienta a gobernar sobre la bestia, pero es una entidad espiritual, todas son entidades femeninas. Yo le puse aquí 6 nada más. La pobreza, Proverbios 6:11, en la Biblia, Torres Samad, dice, y la pobreza vendrá contra ti. O sea, hablando como hombre armado. No está hablando solamente que la gente se va a quedar pobre y le va a ocasionar problemas la pobreza, sino habla de una entidad espiritual que es la pobreza. La pobreza. Entonces, hay una serie de entidades espirituales de tipo femenino. Y la primera, el primer personaje que se levantó contra Dios fue la muerte. Porque cuando habla de la muerte, dice que el último enemigo a vencer es la muerte. Pero en la Biblia hay un principio. Y el principio es que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Entonces, si el último enemigo a vencer es la muerte, es porque en el principio él fue el primer enemigo. O sea, todo empezó con la muerte. Antes de ser la muerte, era una entidad espiritual a haber tenido que ver con quitar la vida, pero no de la manera como lo hace ahora. ¿Okay? Entonces, el primer enemigo a vencer, el primero de los enemigos que se levantó contra Dios fue una potestad femenina. Hubo una rebelión. Yo voy a regresar acá. De donde salió la maldad y la iniquidad, hubo una rebelión. Pero esta rebelión fue encabezada, fue dirigida por potestades femeninas, por potestades femeninas, mujeres, pero no mujeres como las que conocemos ahora, sino son potestades femeninas. Fíjese bien, están estos. Ahora, ¿dónde podemos ver una figura, una semblanza de esto? Fíjese bien, aquí está Ester 1:9. El rey hizo su banquete, pero Vasti, la reina, hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. ¿Ok? Compitió con la fiesta del rey. ¿Quién? Vasti, la reina. Y cuando el rey la mandó a invitar a su banquete, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Aquí podemos ver un chispazo, un reflejo, una historia contada con trocitos y plasticina de cuando esta entidad, la muerte, se rebeló contra Dios. Y tenía gente en su banquete, e hizo banquete para las mujeres. Entonces hizo banquete para la maldad, para la iniquidad, para la mujer insensata, para la ramera, para la mujer extraña, para la gran ramera, para la pobreza. Entonces, la primera rebelión, antes de la rebelión prediluviana, que fue comandada por el enemigo de nuestras almas, que el Señor Jesús lo reprenda, hubo una rebelión previa. Hubo una rebelión previa, pero fue encabezada por entidades femeninas. Si usted oye enseñar de esto al apóstol Germán, él le pone un nombre a esto y le pone la proto-rebelión. Proto quiere decir
lo primero. Es por eso que yo al tema le puse la rebelión, la primera rebelión. Entonces, la primera rebelión que hubo en la creación fue encabezada por entidades femeninas. Fueron entidades femeninas las que encabezaron esta rebelión. ¿Ok? No sé si hasta aquí tiene alguna duda, no sé si ha sido claro. Si no, le voy a decir como aquel programa que usted miraba antes. Pregúnteme. Si nadie levanta la manita, doy por entendido que me di a entender. ¿Me di a entender? Ok, sí. O alguien levantó la mano para preguntar. Déjenme poner aquí más grande. No. Ah, Iglesia Zona 12. ¿Para preguntar, levantaste la mano o para decir que sí entendiste? Yo sí tengo un poquito de dudita. A ver, vamos a ver, Daniel, pregunta. Am, bueno, como sí tengo duda, en realidad no, no entendí muy bien desde el principio. Ok, va. Lo voy Sí. a, lo voy a repetir para ver. Mira, miren pues. Cuando nosotros vemos en la historia, vemos que Dios ha tenido que emitir juicio y ha tenido que destruir a, a su creación. Fíjese bien. Ok. Entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 vemos que hubo una destrucción que está descrita en Jeremías 4.23. Ahí está descrita. La tierra fue dejada sin orden y vacía. ¿Ok? Aquí hubo una destrucción. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero como vimos que dice Isaías, la creó no en desorden, no tohu, sino para ser habitada, para que estuviera llena en plenitud, ¿ok? Pero en Génesis 1.2 vemos que estaba desordenada y vacía. ¿Cómo esta tierra que fue creada para no estar desordenada, no estar desolada y no estar vacía, llegó a estar desordenada y vacía? Eso fue porque hubo un juicio que está descrito en Jeremías 4.23. Ok, muy bien. Después de Génesis 1.2, nosotros vemos que transcurre un tiempo y la maldad crece. Entonces Dios se ve en la necesidad nuevamente de emitir un juicio para destruir todo, ¿ok? Que es el juicio del diluvio, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos desde Génesis 5, nosotros vemos por qué se corrompió la tierra, por qué se llenó de maldad por las mezclas, ¿ok? La maldad era mucha y Dios tuvo que destruir la tierra. Muy bien. Después en Génesis 8:22 vemos cómo la tierra fue restaurada y hasta el día de hoy. Si yo alargara este esquema, entonces yo tengo que decir que Dios va a ejecutar nuevamente un juicio sobre la tierra, aunque no la va a destruir por completo, que es el juicio de la tribulación y la gran tribulación. En ese juicio, ¿ok? Va a morir una gran cantidad de la tierra y va a venir el reino milenial. Después del reino milenial, los habitantes de la tierra se van a volver otra vez contra Dios y Dios va a traer otro juicio. ¿Ok? Pero viene un juicio que está descrito en el libro de Pedro, donde dice que esta tierra va a dejar de ser y va a ser bautizada en fuego y va a dejar de ser. Y por eso, luego de eso van a venir
cielos nuevos y tierra nueva. Otra creación, otro Génesis, ¿ok? Pero aquí les presenté el juicio antes del Génesis, después de Génesis 1:1, el juicio después de Génesis 1:2, y ahora les explico que va a haber otro juicio y la tierra va a dejar de ser, ¿ok? Pero antes de estos juicios que son claros en la Biblia, que vemos que están descritos en la Biblia, ¿ok? Hubo una rebelión, hubo antes, durante Génesis, siempre ya estaban creados los cielos y la tierra, hubo una rebelión, hubo una batalla. Es por eso que les puse primero el versículo, y saldrá como el día que peleó, como salió a pelear en el día de la batalla. Ese día de la batalla fue mucho antes de que Luzbel se contaminara. De esa rebelión, de los que se levantaron en batalla contra Dios, ¿ok? Encontramos que la iniquidad estaba en el corazón de este ángel, lo contaminó. ¿Cómo lo contaminó? Él contaminó la tierra descrita en Génesis 1:1, y vino el juicio prediluviano, ¿ok? Pero antes, siempre en Génesis 1:1, tal vez no antes, aquí debería haberla puesto aquí, pero no me cabía, hubo una rebelión. Esa rebelión fue de entidades femeninas. La primera entidad que se rebeló fue la muerte. Por eso les dije que el último enemigo a vencer es la muerte. Pero hay un principio en la Biblia que dice que todos los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Entonces, si los primeros serán postreros y la muerte es el último enemigo a vencer, es postrero, eso quiere decir que la muerte fue el primer enemigo que se levantó contra Dios. Más o menos, Daniel. Sí, pastor, hoy sí entendí. Más o menos, vale. Ok, en esa rebelión, fue una rebelión donde los que se rebelaron fueron los que comandaron la rebelión, fueron entidades femeninas, espíritus de tipo femenino, ¿ok? Y esa rebelión nos deja más o menos ver cómo se rebelaron, y es la historia de Basti. Y es por eso que es desechada como reina y es buscada otra reina que ocupe su lugar, que es la iglesia. Muy bien. Entonces, pasó esto. Desde que pasó eso, las mujeres las entidades femeninas fueron escondidas. Es por eso, ¿ok?, que en Génesis 2:22, la mujer venía escondida en Adán. En Adán estaba escondida la mujer. No la presentaron de una vez, no la fueron a traer de ningún lado, sino la formaron de la costilla de Adán, de la genética de Adán. Eso quiere decir que agarraron la costilla y ahí estaba escondida la mujer. ¿Ok? Hicieron la mujer. Y entonces, fíjese el versículo que le voy a poner. Lo estoy llevando ahorita, ya a Génesis 6:1. ¿Ya? Y mire cómo dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, ¿ok? ¿Qué pasó cuando les nacieron hijas? Usted que sabe Biblia, ¿qué pasó? Los ángeles vieron que las mujeres eran
buenas. Y vinieron a la tierra, ¿a qué? Vinieron a la tierra a conseguir entidades femeninas. Las entidades femeninas como que Dios las escondió por lo que había pasado, por la rebelión de las entidades femeninas. ¿Y qué pasó cuando los ángeles vieron que habían mujeres? Se dejaron venir a la tierra porque las entidades femeninas estaban veladas. ¿Ok? Muy bien. Sí, más o menos. Amén. Ok, va. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, ahora hay hombres y mujeres, hay entidades femeninas. Pero viene Dios y hace lo siguiente. Pone reglas. ¿Cómo debe ser el orden que él tiene? Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, fíjese bien. Me empieza a hablar de un orden jerárquico. De un orden jerárquico. ¿Ok? Y me dice que el varón es la cabeza de la mujer. Porque el marido, ahora estoy en Efesios 5:23, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su salvador. Entonces viene Pablo y empieza a decir, ok, hay que restaurar el orden. Hay que poner las cosas en su lugar. Porque el apóstol Pablo tiene que decir esto a los corintios estaban en un lugar que se llamaba Corintio. ¿Por qué se lo tiene que decir a los efesios que estaban en en otra región que es la región de Éfeso? Ah, porque muy probablemente había problemas en cuanto al concepto de la autoridad. En cuanto al concepto de la autoridad en esos lugares. Mire, pues, sigamos. Corintios 11:8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Esto me habla de algo que está en la Biblia. El derecho de gobernanza lo da la antigüedad, así como en el ejército, lo da la autoridad. Ahora mire cómo dice esto. La autoridad, o sea, el que nació primero tiene más autoridad, por eso son los primogénitos. Y en este caso fue creado antes el varón que la mujer, por eso fue puesto sobre cabeza con ella. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ah, cuando usted se cubre, usted le está diciendo a las potestades espirituales, yo soy una mujer bajo autoridad. ¿Y por qué? Por causa de los ángeles. Porque ¿qué pasó en Génesis 6? Los ángeles descendieron a causa de las mujeres. Los ángeles están buscando mujeres que no se sujetan. Está buscando mujeres que se revelan a lo designado por Dios. Eso están buscando los ángeles. ¿Por qué Dios no
no le gusta que se rompa lo que él dijo, porque a Dios le recuerda aquella rebelión primera que hubo. Aquella rebelión primera que hubo, Dios se acuerda cuando ve mujeres tratando de gobernar. Ahora mire, ahora viene y a Timoteo le enseña. Yo no permito que la mujer enseñe, no me voy a detener en eso porque aquí está hablando de la enseñanza apostólica. No permito que la mujer siente doctrina, está diciendo, ni que ejerza autoridad sobre el hombre, ¿ok? Sino que permanezca callada, pero eso tendríamos que explicarlo bien porque no se va a quedar callada todo el tiempo, ni en la iglesia, ok, pero no permito, yo no permito. Que no permito que la mujer ejerza autoridad. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se dice cuando una mujer ejerce autoridad sobre un hombre? Se dice matriarcado. Matriarcado. Ahora bien, los mismos pasajes se los voy a poner en algunos versículos para que miremos el contexto de esto. No permito, esta es una Biblia amplificada, que ninguna mujer, aquí agrega el concepto, que ninguna mujer tenga autoridad, pero ya no pone sobre el hombre, sino sobre los hombres. Sobre los hombres. O sea, es por eso que en las iglesias los hombres tienen cabezas varones, las mujeres gobiernan sobre mujeres, pero no sobre hombres. No sobre hombres. ¿Ok? Vamos a ver otro. Esta es una habla hoy. Yo no permito que la mujer enseñe en público, ni domine al hombre. Ahí me da otro concepto. Ya no es como el anterior, que ejerza autoridad. Ya no es que tenga autoridad sobre los hombres. Tenemos que poner un equilibrio, porque si usted está como gerente, es mujer, y la gerente general de una empresa, no me está hablando de eso. ¿Ok? Ni domine al hombre. Allí tenemos que ver, porque dominar no es lo mismo que ejercer autoridad. Si yo quiero dominar a alguien, ¿qué hago? Le hago una llave de judo y lo domino. Entonces hay formas de dominar que son matriarcado, que a Dios le recuerdan aquella primera rebelión. Hay mujeres que manipulan al hombre. En la Biblia está Dalila, manipuló a Sansón. Dice que todo el tiempo no me querés, decime el secreto, pues que no me querés, por todos lados, pura gotera, hasta que redujo el alma de aquel hombre a mortal angustia, lo deprimió. Tanto era la fregadera que lo terminó deprimiendo para que este hombre hiciera, en este caso, le dijera lo que ella quería saber. Lo que ella quería saber. Entonces, cuando una mujer manipula para obtener algo, para hacer que un hombre o su esposo haga lo que ella quiere, está ejerciendo matriarcado. Es resabio de aquella primera rebelión. Y la mujer que se sujeta tiene que tener señal de sujeción sobre su cabeza. Pero, ¿de qué serviría que una hermana se ponga la mantilla
si en realidad trata de dominar, trata de poner autoridad, trata de hacer lo que ella dice que se hace, no importando que tenga esposo? Mire esa otra. Aquí es la misma palabra domine, pero aquí ya esta es una versión Huneman, ¿ok? Que es directa, que domine al esposo, que domine al marido, que manipule al marido, que le cierre la cocina y la alcoba con tal de alcanzar algo, que lo grite, que lo haga sentir mal con tal de alcanzar algo, que le deje de lavar la ropa con tal de alcanzar algo. Está dominando, está ejerciendo matriarcado. ¿Y cuál es el riesgo de las mujeres que no están en la autoridad que Dios pone? Los ángeles. No los ángeles LA en los Estados Unidos, sino las entidades espirituales angelicales caídas. Es un peligro para la mujer estar manipulando al hombre. Es un peligro espiritual para ella. Aquí. Miremos otro. Mire cómo lo pone esta Biblia, se llama Torah viviente. No, pero no permito a una mujer enseñar a un hombre o ejercer control sobre él. Ejercer control sobre él. Pero mire cómo pone esta Biblia Torah viviente. O ejercer control sobre él públicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo humilla delante de otras personas. Que lo humilla delante de sus hijos. Que lo humilla delante de sus familiares. Que lo humilla en la iglesia. ¿Ok? Porque cuando están humillando a alguien públicamente, una esposa a su esposo, o una mujer a una cobertura que es varón, dice, pues usurpan la autoridad. Está usurpando autoridad. Y cuando la gente usurpa autoridad, esto es peligrosísimo desde ese punto de vista. Está aquel rey, ahorita se me va a venir el nombre, que era un rey que, ahorita me acuerdo, que hizo máquinas de guerra, reconstruyó la muralla de Jerusalén y que dice la Biblia que cuando se enalteció su corazón fue para su ruina. Como era con tanto éxito, este rey fue al templo y quiso entrar al lugar santísimo a ofrecer sacrificio, lo que solo podía hacer el sumo sacerdote una vez al año. Y cómo no, los sacerdotes se opusieron y no lo dejaron. Cuando le iba a ordenar a sus soldados que mataran a los sacerdotes, le salió lepra en la frente y quedó leproso hasta el día de su muerte. ¿Cómo se llamaba, mi amor? Rey Usías, ¿no? Usías fue, ¿verdad? Sí. Sí, Usías. Gracias. Entonces, Usías, es que se me estaba confundiendo con Urías. Usías usurpó autoridad y le salió lepra en la frente, en los pensamientos. La mujer que quiere ejercer control, ya vimos ejercer control, ya vimos dominar, ya vimos ejercer autoridad sobre la cabeza masculina, termina con pensamientos de pecado. Y la cosa se complica. Miren, a la mujer, esta es una nueva versión española, no le consiento enseñar ni imponerse a los hombres. Ok, ni imponerse a los hombres.
Entonces, algunos hogares tienen problemas. ¿Por qué? Porque lo que hay es matriarcado. Hay control de parte de quien no tiene que tener el control. Y claro está la mamá y está sola con los hijos y los dos hijos son varones, ¿no? Ahí esa parte, porque los hijos están bajo su autoridad, porque ella es la mamá, eso es esa parte. Estamos hablando de aquellas relaciones y el ejemplo más claro, la relación conyugal. Pero hay lugares en donde las mujeres, es más, hay trabajos en donde las mujeres tienen jefe y tratan de manipularlo. Ay, yo tuve que mediar hace un tiempo, creo que fue saliendo de la pandemia, de una hermana que trabajaba en una institución del gobierno, una institución grande, y el departamento que ella tenía relación con todos los demás departamentos, y ella no era la gerente de ese departamento, sino era la asistente del gerente. Entonces ella llegaba con los otros gerentes a manipularlos en cuestiones técnicas, y eran cosas de medicina, pero los manipulaba. Y resultó que un hermano de Zona 5 llegó a una de esas gerencias. Y cuando ella trató de manipularlo, él no se dejó. Lo fue a poner en mal a la iglesia con tal de manipularlo. Y entonces pues, se da. Uno tiene que tener, la mujer tiene que tener cuidado. El matriarcado es una puerta para atraer ángeles caídos. Es una puerta para atraer ángeles caídos. Es por eso que aquí el apóstol Pablo no es que esté enojado, es que dice no permito, porque si yo permito, van a venir ángeles caídos. Entonces no, lo siento mucho. Y hay hogares donde la mujer manipula y usurpa autoridad. Entonces le marcan su frente con lepra. Y ya sus pensamientos no son los mismos. Y su hogar va a la ruina. Eso es algo para detenerse a pensar. Ok, entonces tenemos que ver cómo está, porque está la contraparte. Si se lo pongo en Chapín, es el nahuilón, ¿verdad? El que está entre las faldas de la mujer. Le dicen en México mandilón, porque se pone el mandil allá es la gabacha, el delantal que usted usa, ¿ok? Así les ponen, ¿ok? Pero, ejemplo, en la Biblia está el rey Acab, que la que mandaba ahí era Jezabel. Y en la iglesia uno debe tener cuidado ya desde el punto de vista doctrinal, porque Jezabel es una matriarca, ¿ya? Ella ok, Jezabel permeó a través del tiempo el espíritu de Jezabel. ¿Y cómo permeó? Por ministros. Porque cuando Jezabel murió, se la comieron los perros. Y la Biblia habla de ministros que son perros que mutilan el cuerpo. Entonces Jezabel, el vector, así como el zancudo lleva el paludismo, hay ministros que caen en esa calidad y han traspasado el espíritu de Jezabel de generación en generación. Y apareció cuando vino Juan el Bautista.
Porque ¿qué fue lo que le dijo Jezabel a Elías? Así me haga los dioses y me añada, si hoy tu cabeza está sobre tus hombros al atardecer. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que pidió Herodías? Por medio de Salomé, ¿qué pidió? La cabeza de Juan el Bautista. Herodías era la iniquidad y Salomé la maldad. Pero ¿qué sucede si nos vamos a este tiempo? Viene en el libro Apocalipsis y dice, tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que enseña. ¿Y qué dice Pablo? No permito que la mujer enseñe, pero está hablando de sentar doctrina. No de que de un discipulado, no de que la manden a predicar, no. De sentar una función apostólica. ¿Ok? Pero aparece allí. ¿Y qué es lo que va a hacer? Le quiere quitar la cabeza a los ministros. ¿Y qué es la cabeza? Señal de autoridad. Cristo es la cabeza del hombre, el hombre la cabeza de la mujer. Que hizo Jezabel, le quitó la cabeza de los hombros a Juan el Bautista. Le quería quitar la cabeza a Elías. Entonces, el matriarcado como tal es algo que puede destruir vidas, hogares e iglesias, porque le repito, le abre la puerta a ángeles caídos, no a espíritus inmundos, porque son otra cosa, no a chamucos, porque son otra cosa, a ángeles caídos. Los ángeles caídos en la Biblia son las aves aborrecibles. Entonces, tenemos que ver si en nuestra casa no hay matriarcado. ¿Para qué? Para arrepentirse y dejarlo. De repente algún clavito es porque se abrió una puerta. Entonces, y si usted mira nuestra sociedad, vaya a ver esas de las pañoletas verdes, hacen destrozos, son agresivas. ¿Ya? Están manipuladas por entidades femeninas espirituales. Y obviamente andan con un montón de ángeles caídos ahí haciendo barbaridades. Amén. Entonces, ¿por qué se lo enfoqué? Porque empecé hablándole de la primera rebelión para poder decirle qué tan peligroso, qué tan dañino espiritualmente es el matriarcado, qué tan dañino es manipular a la gente, querer tener control sobre la gente. ¿Ya? Ni Dios trabaja así. Dios convence. Y el que quiere, bueno, y el que no quiere, no. Pero Él no manipula. Él no manipula. Amén. Amén y amén. Bueno,